Buenos días a todos. Los invitamos a sentarse. Vamos a dar inicio a nuestra primera transversal de este año 2025 con unas palabras de nuestro secretario académico, Cristian Gras. Oye, muchas gracias, Rafael, en representación del Centro de Estudiantes. Primero que todo, darle la bienvenida. Para muchos y muchas de ustedes, esta es la primera vez, ¿no es cierto?, que van a participar de esta actividad que en términos como educativos, yo creo que no deja de ser menor. Primero le están dando forma a un acto y que es una exposición y un conversatorio. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay mucho que aprender de lo que ustedes mismas y ustedes mismos han producido y que está sobre la mesa, y es como lo importante en el día de hoy, conversar en torno a la materia, en torno a los aprendizajes, y lo más importante es en el fondo escucharlos, como escucharlas para saber, ¿no es cierto?, su experiencia en este primer semestre. Así que nada, pues a nombre de Juan Pablo, del equipo de gestión, del equipo de dirección de escuela, les deseamos una excelente como jornada. Los vamos a estar acompañando sin duda, así que disfrútenlo. Hay mucho esfuerzo de parte de ustedes acá también, así que agradecerles por todo eso. Así que, Centro Estudiantes, sin más, los voy a dejar, y sin antes de hacer una pequeña aclaración respecto de las versiones anteriores de la transversal. Hoy día estamos sentados en torno a una mesa, y creíamos, ¿no es cierto?, que es una forma muy educativa, es como ir a cenar, ¿no es cierto?, o comer en torno a la comida y conversar en torno a la comida. Creemos que puede ser un bonito formato, una bonita manera de conversar en torno a los trabajos, y que todos ustedes puedan estar en torno a esa mesa. En ese sentido, hemos distribuido y hemos tratado de llenar la muestra por ciclos. El carácter un poco educativo de esta transversal es que queremos que cada una y cada uno de ustedes tenga conciencia al momento de tomar asignaturas. Si ustedes van a ver, ¿no es cierto?, desde el extremo más expuesto de la mesa hasta el más interior, van a ir viendo los talleres de primer año y asignaturas de primer año hasta llegar, ¿no es cierto?, a la última año de carrera, y todas ellas están divididas en 3 ciclos. Tenemos acá proyectado, pero después probablemente van a poder ir entendiendo un poco más, los 3 ciclos en los cuales se desarrolla la escuela y que están marcados por los talleres integradores. Para ustedes es fundamental entender el rol de los integradores en la malla, porque les permite, ¿no es cierto?, uno no está guía, no puede tomar los talleres integradores. Y eso es sumamente importante, lo que es el taller 5, donde termina el quinto semestre. Luego el taller 7, que es el término del segundo ciclo y que es en el semestre, al final del cuarto año. Para partir, ¿no es cierto?, el tercer ciclo con el taller 8 y con práctica profesional. Hoy día le damos la bienvenida a las prácticas. Después ustedes pueden observar lo que hoy día los compañeros están realizando en prácticas, que es en formato de una asignatura de malla nueva, y el próximo vamos a ver los títulos de malla nueva. Entonces, la malla es, en ese sentido hay mucho que aprender, hay mucho que ustedes deben saber y conocer de la malla, y es un poco la invitación de este semestre y de este año, ¿ya? Así que sin más, los dejo con Rafael y con la actividad del conversatorio del ciclo profesional. Bueno, como mencionó el profe Cristian, vamos a comenzar con el conversatorio que es del ciclo. Hola, buenas. Mi nombre es Ignacia Silva. Represento actualmente al taller de investigación 6 junto a Claudio Astudillo y Esteban Salcedo. Hoy vengo como moderadora junto a mi compañera Amanda. Para partir, tenemos aquí a los invitados del ciclo profesional. Espero que todos se encuentren muy bien, esperando un poco este momento que yo creo que todos sienten como de término, un poco de este agotamiento que se siente, esperando que todos pudieron haber descansado muy bien y completado todo de la mejor forma posible. Abrimos el conversatorio con la pregunta número 1, esperando que aquí nadie se ponga nervioso y que al final puedan responder de la mejor forma o forma que a ustedes les parezca. Para empezar, ¿cómo han construido un proceso proyectual para estos direccionados que están aquí presentes del ciclo profesional? Cualquiera que quisiera responder, se le entregará el micrófono
y ahí comenzamos la conversación. ¿Cualquiera? Hola, ¿me escucha? Ahí sí, ¿me escucha? Ya, buenísimo. Bueno, para el taller 8, nosotros estamos en la sección de María Soledad Larraín con Carolina Tobler. Y nosotros, bueno, en el taller 8 es más individual, como que cada uno hace sus propuestas y como que uno decide qué hacer con el taller. No es como que el profesor te designe un tema o algo. Entonces, para esto nos separamos en duplas. Y cada uno, bueno, al principio igual en el taller nos dieron como una formación teórica, que es como esto de cómo empezamos como el proceso proyectual de cómo empezar a crear un proyecto para Taller 8. Nos dieron como un marco teórico donde habían hartos referentes, estuvimos como 2 semanas estudiando hartos referentes diferentes de oficinas de arquitectura, como algunas más medioambientales, otras más sociales, más activistas, y esto nos permitió como poder agarrarnos de, ya existen hartos temas y hartos como medios de cómo mostrar la arquitectura, y ahí en duplas nos separamos y escogimos un tema y un medio. Y bueno, cada uno escogió diferentes temas, otros medioambientales y otros, el medio podía ser, no sé, una exposición, podía ser un fanzine, por ejemplo. Entonces esto nos va como dirigiendo en cómo vamos mostrando las propuestas, y hasta el momento todos hemos entregado como hartas cosas de diferentes temáticas, y lo pueden ver ahí como en la lámina también de Taller 8, que están por categorías. Hola. Yo soy Martín de Taller 8 también, pero con el profe Juliana y la profe Lina. Si bien, pese a que somos Taller 8, quisimos tomar como un enfoque de seguir todos un mismo método. ¿Y a qué me refiero con esto? Que justamente como pese a que cada uno tenía un tema distinto, un interés distinto y justamente un modo de abordar el problema de distinta manera, todos tuvimos que pasar por el proceso de crear una metodología. ¿Y qué es una metodología? Es justamente, por decirlo así, como decía el profesor, la lista de pasos que uno tiene que realizar para justamente poder diseñar, dirigir y finalmente poder crear el proyecto final, justamente con las intenciones de saber qué puntos son necesarios, por qué razón se tiene que hacer y bueno, y justamente en base a esta metodología, al menos en mi caso y en la de muchos otros compañeros, también tuvimos que realizar una investigación de por medio de otros casos para justamente poder dar un fundamento a esta metodología y para que pueda adquirir esa validez de ser un proyecto y poder justamente concretar el proyecto y poder empezar la etapa de diseño antes que cualquier otra cosa. Hola, buenas. Bueno, yo estoy representando la práctica con el profe Pablo Ormazábal. Y bueno, desde la práctica como que nos hemos encontrado con muchas cosas, ¿cierto? Porque creo que desde que empezamos estamos acostumbrados a que nos digan como sigan este paso, hagan esto de esta forma. Entonces cuando ya llegamos a la práctica, obviamente todo cambia. Ya en la práctica uno tiene que como, por lo menos nosotros estamos en una obra en el Jardín Botánico, entonces no es que vamos y nos dicen ya hagan esto, sino que tenemos que observar, tenemos que hacer preguntas, de nosotros tiene que salir como todo el informe, tenemos que como siempre preguntar, porque también la jefa de obra como no es arquitecta, entonces ella no habla nuestro mismo idioma, por así decirlo, sino que también nosotros tenemos que buscar qué tipo de preguntas nos pueden como ayudar a entender y a comprender lo que están haciendo, porque claro, todo se ve
como allá es una construcción y podemos entenderlo desde planos, pero ya el tecnicismo, ya también como los problemas que se presentan al momento de construir, al momento como que, no sé, hay un problema con el terreno, entonces tienen que solucionarlo de esta forma, o con el encuentro de los materiales, cómo responden los materiales entre sí, y en diferentes proyectos, como todo es diferente. Entonces, como que desde nuestra formación, como que no pensamos en eso hasta que llegamos a enfrentarlo como físicamente así en nosotros, porque siempre como que proponemos, ya quiero que sea mi proyecto de madera, pero creo que ya cuando en la práctica uno ve que ya, no sé, la madera tiene una forma de tratarse, con otros materiales, entonces uno también va considerando un poco que el proyecto, decir quiero que se vea bonito de esta forma, sino también ver que sea obviamente funcional, porque la idea es que funcione y que sea que cumpla las necesidades el proyecto, ¿cierto? Entonces igual ha sido entretenido como encontrarnos con esta modalidad en donde prácticamente tenemos que ir y nosotros tenemos que como ver qué hacemos ese día, cómo lo abordamos ese día, en dónde nos vamos a enfocar, qué nos causa curiosidad ese día, qué dudas vamos a responder y así. Y después, claro, lo bajamos a una información que manejamos, planos, no sé, también como las ET, especificaciones técnicas, tampoco como que la habíamos visto antes, entonces ahora es como que estamos también conociendo acerca de eso, y todo eso nos va llenando también, como nos permite entender que obviamente nuestra formación no solo son los planos ni una idea de proyecto, engloba muchas otras cosas más que obviamente no la aprendemos en la universidad como tal, sino ya en la práctica. Entonces también como para desprenderse del miedo de que a veces uno en la universidad no necesariamente tenemos que aprenderlo todo ahí. Entonces cuando llegamos al mundo y a la práctica nos vamos a encontrar con muchas cosas nuevas, y está bien que sea de esa forma porque es en la práctica en la que vamos a aprender como esos detalles, porque es diferente. Entonces ha sido bueno también como hacer las paces con eso, porque de repente uno siempre está como, deberían enseñarme todo en la... Entonces, pero no, de cierta forma no va a suceder nunca así, porque siempre van a haber cosas diferentes en todos los proyectos, siempre uno tiene como que ir como aprendiendo cosas nuevas en el desarrollo de las cosas, y obviamente como también ser un poco autodidáctico y decir, yo tengo muchas dudas sobre esto, entonces voy a empezar a preguntar sobre esto, no esperar como que alguien nos diga, porque de igual forma la universidad tiene una estructura para que nosotros avancemos, pero también nosotros podemos como siempre tener esa curiosidad, abordar el tema. Ya, perfecto. Bueno, me presento, soy Renato, y también como junto con Francis represento lo que vendría siendo Práctica 2. En el caso de nuestro equipo que estamos conformando esta práctica, estamos trabajando lo que vendría siendo el PR-VIP, que es una oficina que trabaja junto con la municipalidad en lo que vendría siendo la revitalización de barrios que se encuentran en un estado de deterioro. Y bueno, lo que más nos ha llamado, yo creo que como grupo, la atención de esto es como el enfrentarse con lo que vendría siendo un proyecto real, en el sentido de que te ponen limitaciones que usualmente uno no tiene dentro de lo que es como un taller cotidiano, puesto que el taller está más destinado como a la exploración de diferentes formas de diseño, como también metodología. Y en este caso uno ya se viene enfrentando a lo que vendría siendo un proyecto en donde ya las limitaciones van tanto en lo monetario como en el tiempo, como también en los requisitos o en el empleador mismo que está contratando el proyecto, ¿verdad? Dependiendo de eso va cambiando todo lo que vendría siendo como la forma del diseño, el motivo, el enfoque, el destino, etcétera. Eso precisamente es como lo que me ha llamado a mí por lo menos la atención, que es cómo cambia un proyecto cuando uno lo está como experimentando o está aprovechando estas capacidades que puede tener o extralimitando el proyecto, y enfrentarlo realmente a lo que vendría siendo la imagen crítica de una norma, primero que nada, también de un empleador que tiene que estar de acuerdo y autorizarlo dentro de todas sus partes.
y también cómo uno se enfrenta al nerviosismo de saber de que ya no está haciendo como algo tan experimental o tan de investigación, y ya uno se enfrenta a un proyecto que realmente va a ser como construido, y cada decisión que tú estás tomando y cada línea que estás proyectando en definitiva va a repercutir posteriormente en cómo la gente habita ese lugar, que es como lo que realmente nos repiten bastante en la práctica, que es como no tenemos que perder el enfoque de que muchas veces, claro, uno como futuro arquitecto o como arquitecto intenta de que su proyecto quede como lo mejor posible y que sea como la mega obra maestra, y que con el dinero o con todo uno puede hacer como la mega proyección, pero deja de lado muchas veces los que va a ser como quién habitará el lugar o cómo podemos diseñar para que quien lo habite esté bien durante muchos años, ¿verdad? Y por otra parte, eso es lo que vendría siendo la Plaza Bolsillo. Y en contramano vendría siendo el otro proyecto que estamos como colaborando en la conformación de planos, que vendría siendo la rehabilitación de un inmueble patrimonial en Mercado Puerto. Este inmueble particularmente se basa en que su diseño, que es bastante antiguo la verdad, tiene bastantes como medidas generales, que algo que también nos ha llamado mucho la atención, que son todas estas medidas universales que garantizan la seguridad para la persona, que puede ser el tamaño de baranda o de cerramiento, ¿verdad? O la escalera, cómo van funcionando. Y mediante como la planificación y el saberse la norma, ¿verdad? O ciertas partes de la norma, uno tiene que ir como entregando soluciones para que esto pueda llegar a ser habitable nuevamente y pueda ser rehabilitado por la gente en su completitud, ¿verdad? Eso por mi parte es como lo que más ha llamado la atención. Acerca de la metodología, la verdad son variadas, puesto que cuando uno empieza a trabajar con un equipo, cada uno tiene como su método de representación, método de diseño, incluso hasta método como de hablar las cosas incluso. Y cada una de esas como diferencias van conformando como lo que posteriormente será el proyecto, que pese a que cada uno pueda tener como su diferencia o tener como diferentes métodos de encontrar la belleza en las cosas, siempre uno termina como coincidiendo en ciertos aspectos, y eso es lo que posteriormente termina dando el argumento y conformando la completitud del proyecto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Andrés Salas y en mi caso, bueno, yo voy como representante de la práctica profesional 2, de la etapa, bueno, de docencia. En mi parte, la construcción de un proceso proyectual no viene directamente del material construido, lo erigido o lo proyectado desde la lógica arquitectónica, sino que el proyecto va un poco más allá, pues como en este caso me encuentro como monitor de estudiantes de primer año y, bueno, de años superiores, me pasa un poco de que, claro, yo no podría proyectar o imaginarme en sí una estructura, pero sí puedo proyectarme que el estudiante tenga la capacidad de lograr ciertas cosas, tener cierta herramienta. Entonces, lo bueno, por lo menos desde este punto, es que la construcción va desde los resultados que están teniendo los estudiantes, el proceso que están tomando, hablar directamente con ellos, pero no como desde una especie de posición coprofesor o cooperativo desde ese punto de vista, sino que trato de enfocar como todos mis procesos de comentario o ayuda, tips o incluso promocionar un poco instancias de workshop, más que nada como si yo fuese su partner, cooperador, socio de su proyecto, y ahí por lo menos ha funcionado un poco la construcción, ¿no?, de una relación, pero desde otro punto de vista siendo monitor. Ahora bien, igual me gustaría hablar como un poco va las preguntas a también lo construido, que un poco desde cómo en taller, por lo menos, fui construyendo un poco ese proceso proyectual, y era bueno, claro, como se dijo, tener un poco de referente, pero también entender cómo cuáles son las prioridades. En este caso, en un momento se habló sobre el tema o el medio, ¿no? Y si bien tengo claro el tema, a veces falta como expresar también en medio la forma en que toda esa información se comunica. Y ahí, bueno, también es un proceso de análisis tras análisis, de sintetización y una va y ven de esa estrategia. Escuché a todos muy atentamente, muchas gracias por sus aportaciones. Voy a partir primero por el área de taller 8. Quisiera, un poco pensando en el enfoque que tiene el día de hoy la transversal,
¿cómo fue este primer instante que ustedes me comienzan a comentar de un poco de este proceso autónomo? De decir, ya estamos en un momento que, claro, incide en lo profesional, en decir, tal vez aquí, como comentó una compañera del grupo, del ciclo, cómo es, digamos, el hecho de que ya no te estén diciendo cómo continuar. Un poco pensando en talleres que van a cursar taller 8 y me incluyo, entonces me gustaría ahí sus apreciaciones de cómo fue esta experiencia, la organización, el método que ustedes tuvieron para de alguna forma cumplir los objetivos del taller. ¿Quieres empezar tú? Bueno, igual, claro, igual es como un cambio como bien... O sea, no sé si bien grande, porque igual desde el taller 7 siento que igual empieza como un poco la autonomía en los trabajos, que yo diría que es como el taller más pesado, que bueno, es uno de los integradores también, que son como los que contienen más... Es como donde tienes que poner todo lo que has aprendido como en la carrera en el taller, así como a full. Y en el taller profesional también, pues incluye todo y más otros aspectos, entonces como que estamos aprendiendo también cómo es la arquitectura como fuera de la U, y también llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo, lo que nos dijeron nuestras profes ahora para como guiarnos un poco en los proyectos, es que nos dijeron así como de que no necesariamente tiene que ser algo gigante, ni algo como súper así excesivo, sino que sea quizás acotado, pero que esté bien hecho. Entonces, eso ha sido como un poco lo que nos ha como guiado, es como ya, tiene que realizarse, tiene que estar bien pensado, bien hecho. Bueno, y eso también va más adelante como lo de las preguntas, porque está como esta rúbrica de tecnología, argumento, proyecto, comunicación. Entonces, nada, desde el taller 7 como que te vienen diciendo así como tú ve qué hacer, igual hasta el taller 7 hay como una malla, pues te dicen así como vamos a trabajar esto y tienen que hacer esto, ahí cada uno ve qué hace, pero eso, como que te van soltando de a poco, por así decirlo. Y ahora ya es autónomo completamente. Bueno, se podría decir de cierta manera que al menos yo hablando con mis otros compañeros, podemos decir que se siente como o cuando uno se saca las rueditas chicas de la bicicleta, cuando en el momento en que uno pasa de estar avanzando con la guía de alguien y además con una ayuda de por medio, a pasar directamente a avanzar tú mismo. Y al final, en el fondo, eso. Al final, si uno no logra avanzar y logra, por decirlo así, conectar, uno se va a terminar cayendo, como me pasó a mí. Pero hay que volver a levantarse y seguir y seguir y seguir. Y es algo que, al menos por mi parte y la de otros compañeros, nos da un poco, no decir miedo, pero sí un poco de nervio, el empezar directamente a ir solos, de cierta manera solos, porque aún así seguimos con la tutela de profesores, pero se podría decir que es un proceso que es necesario para no solo mejorar uno, sino para completarse como arquitecto, para terminar de hacer su identidad, como de qué modo vas a trabajar, qué metodología, volviendo a la palabra, qué metodología vas a ocupar, cómo vas a diseñar esa metodología, cómo va a ser el proyecto, de qué manera también. No por nada nosotros empezamos haciendo en nuestro taller, haciendo un análisis completo de todos los trabajos más importantes y que al menos a cada uno encontramos que era el más importante de cada año, para finalmente hallar como un método de hallar esa metodología y poder seguir avanzando. Y directamente ya una vez ya tengas como esa confianza, seguir haciendo y avanzando así hasta que uno llegue al proyecto final y después volver al inicio, revisar y seguir y seguir. Gracias por las respuestas.
Yo igual encuentro súper interesante lo que están hablando, porque yo como estudiante de tercero, como que no me imagino, realmente no me imagino yo como guiar mi propio trabajo. Como que hemos estado muy acostumbrados a que los profesores nos digan como ya tienen que traer ciertas cosas, pero no, tampoco tan como que nos digan tienes que hacer tal cosa, como específicamente, sino que tienen que ver ciertos temas en el trabajo y en eso como con su ayuda poder avanzar. Pero siempre ha sido con los profesores. Bueno. Quería un poco también unirme a las palabras, ¿no?, de en este momento. Sí, como nos saltan la correa, ¿no? Igual es como interesante porque empezar con el quiebre de él, seguir paso a paso, que ubícate aquí, que tenéis que hacer esto, que lo otro, lo uno. Bueno, al final igual vais comprendiendo que en todo proceso de arquitectónico voy a tener la planta, voy a tener el corte, voy a tener la isométrica, voy a tener algún corte fugado, voy a tener perspectiva, imagen, objetivo. Es parte de... Te van a enseñar eso, claro, al principio, hasta que llegue el punto de decir yo puedo hacer todo esto sola o solo. Entonces, ¿qué parte igual es como emocionante en este sentido? Donde uno igual ya cuando es libre puede meterse en lo que uno realmente quiere hacer. Y es como, enfréntate a tus pasiones, enfréntate a ti mismo, enfréntate a la capacidad que tú tienes de lograr ciertas cosas en un cierto tiempo. Y eso igual es súper interesante porque, bueno, a todos los que están presentes van a tener bastante claro de que van a poder experimentar ciertas opciones que les salga o que estén trabajando pero no específico quieran. Entonces, en ese sentido, claro, esta última etapa es justamente donde tú ponís todas las cartas sobre la mesa, tiráis, vomitáis todo, exactamente. Todo lo que te gusta, todo lo que te apasiona, te confrontáis a eso, la sufrís también con eso, y también es parte del crecimiento de, al final, decir, ¿sabéis qué? Puse tan en crisis cierta idea que al final no me gusta, o sí me gusta mucho, y me doy cuenta de que sí, que yo al final me voy a proyectar con una persona que va hacia sus pasiones, y que en este caso, bueno, de manera personal yo tengo como unos temas que tratan sobre arquitectura en otros planetas, imagínate. Entonces, si ya está desde ese punto de vista, desde cosas de veras verdes hasta llegar a Marte, proyéctate, dale, con todo, ¿no? O sea, también a lo que me afronten esa situación de querer tener una idea, desarrollarla y sin miedo vomitarla. Si ustedes tienen como alguna idea loca, adelante, que rompe las lógicas en todo el mundo. Quién sabe si en algún día van a ser incomprendidos de esta. El máximo acá. Mucho power, mucho power. No, pero eso, disfruten un poco igual este proceso porque son las herramientas previas a cuando estén como a esa idea o a ese monstruo, que al final ese monstruo son ustedes mismos, pero son ustedes mismos desde la perspectiva ambiciosa. Así que nada, desde ese sentido, denle con todo nomás, ánimo. Wow. Yo no sé si podría mejorar las palabras de mi amigo aquí, la verdad. Pero claro, uno coincido completamente en eso. La verdad, hay que como intentar, bueno, suena cliché, pero sigan sus sueños, y si su sueño es un proyecto, denle. Y también como consejo, quizá, que para ya como cerrar esto, bueno, cuando se enfrenten como al proyecto con un profe, entiendan de que también, que algo que nos cuesta muchas veces a uno como cachar, que es su proyecto, es de uno, es personal. Entonces uno tiene como todas las cartas y tiene todas las decisiones y tiene todas las posibilidades de incluso rebatir muchas veces las posturas del profesor, porque después de todo va en eso, va en poder como justificar por qué tu idea es correcta y no la del profesor, que después de todo es una persona que escucha tu proyecto con mucha más experiencia y te da ciertas correcciones, pero muchas de esas van de la mano con una visión como externa de lo que es tu proyecto.
Entonces, bajo esa mirada, claro, uno como sigue tu sueño, sigue tu idea de proyecto, tampoco seas terco y pensís que como que porque es tu proyecto no escuchamos los profes ni no escuchamos a nadie, porque en ese caso, pucha, no hagamos nada, o sea, como no sigamos ninguna corrección y no estudiemos arquitectura, entonces, pues sí, todos sabemos hacerlo. Pero no, yo concluyo las hermosas palabras del compañero aquí al lado con muy efusiva y muy inspiradora, la verdad. Ya para cerrar un poco esta parte y pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber un poco en relación a las personas que van a cursar después estos ramos, cómo es un poco enfrentarse a esta nueva carga académica, pensando que aquí como el compañero hay una cosa también muy como de motivación, de sueño, cómo es de repente esta frustración aquí como dijo que tal vez si no salen las cosas bien, esta idea un poco más de vernos a nosotros como seres humanos, como nosotros desafío de repente que uno salga bien y querer hacer lo posible como del área del taller como la parte práctica. ¿Cuál era la pregunta? No me dirá. Sí, bueno, creo que siempre pasa que uno se estanca o llega a esos puntos en donde uno no sabe qué más hacer. Creo que en taller 8, en práctica, bueno, desde el taller 7 también, como uno se va haciendo la pregunta de realmente qué es arquitectura y qué es un proyecto de arquitectura, entonces ya que desde ese momento uno puede entonces pensar, no necesariamente un proyecto de arquitectura tiene que tener, no sé, 100 planos, un modelo 3D, 5 maquetas, no necesariamente. Por lo menos ustedes que están en taller de investigación, eso también es arquitectura, una investigación. Entonces cuando nosotros también como nos ponemos en la parada de ya, ¿qué es lo que quiero que mi proyecto de arquitectura sea? Entonces también uno va como definiendo la pauta de ya, si lo que yo quiero que mi proyecto sea, no sé, una restauración, entonces no me puedo frustrar así como por temas como del modelado si es un proyecto de restauración. Entonces uno también va como dejando al lado cosas que no sé, que no suman en esta como en este proyecto, ¿verdad? Por lo menos en un proyecto de investigación, ustedes solo están como investigando la problemática y así, que no tienen que preocuparse por planos, en dado caso que el proyecto involucre planos, el estudio de un edificio o así, pero creo que también uno va como definiendo, porque por lo menos ahora en el taller 8 también, que mi compañera comentaba, todos estamos haciendo cosas diferentes, todos tenemos proyectos de arquitecturas diferentes. Uno es un audiovisual, otro es un fanzine, entonces como cuando uno determina qué es lo que tu proyecto va a hacer, entonces uno como que se elimina ciertos pesos. Entonces no te estancas tanto porque estás pensando ya, no necesariamente mi proyecto tiene que cumplir con lo que cumple mi compañero, porque si él es un audiovisual y yo estoy haciendo una cartografía, entonces son cosas completamente diferentes, entonces ya uno empieza como a decir ya, lo mío cumple con esto, porque es lo que quiero mostrar. Entonces también uno va como que permitiendo soltarse de esas como ataduras que uno siempre cree que el proyecto tiene que tener esto, si no está perfecto. Entonces también algo que quería comentar, como cuando estaban conversando los compañeros, era eso, que en este punto en donde todos los proyectos son como autónomos y son propios, ya no hay como alguien como que decirte, ya me voy a guiar por que está saliendo bien, porque como todos son diferentes, a todos nos evalúan aspectos diferentes. Por lo menos un audiovisual lo van a evaluar como audiovisual, ¿cierto? Lo que representa, cómo comunica, cómo es la imagen y todo eso. Una cartografía la van a evaluar como una cartografía, como el diseño técnico, toda la información que tenga. Entonces también como que ahí ya uno dice, ya no puedo estar como fijándome si mi compañero va bien para hacer lo mismo porque están haciendo cosas diferentes. Entonces también uno dice, ya, entonces, ¿cómo puedo hacer acá? Entonces ya uno empieza como a desprenderse también de las comparaciones, porque también yo creo que a veces cuando alguien va bien y uno no va tan bien, entonces uno como que se desanima más, ¿no? Entonces, pero también eso parte de entender qué es lo que tú quieres mostrar con tu proyecto,
porque todos vamos a mostrar cosas diferentes. Entonces, si uno tiene bien definido qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que quiere comunicar, entonces hay menos probabilidades de que uno como que se estanque. No es que no va a pasar, pero hay menos probabilidades porque vas a estar segura de que por lo menos tu proyecto de investigación, no sé, es como la desaparición de los humedales. Entonces, no puedes preocuparte si tu compañero tiene como una investigación acerca de los incendios y su investigación tiene como más información, porque tu proyecto son los humedales. Entonces, como que tu información se va a basar en eso, y si no hay mucha, entonces la pregunta o la conclusión de tu proyecto es porque hay tan poca información sobre eso. Entonces eso permite como ir separando un poquito y aminorando un poquito las preocupaciones, las angustias y también como el tema del estancamiento. Porque a veces si no hay más información, si no hay más que preguntarse, está bien. Si no hay más que preguntarse, entonces ya tu proyecto como que lo último que deja es eso. ¿Por qué ya no hay más que preguntarse? Gracias. Ya, yo voy a continuar un poco la idea de mi compañera, que era como, bueno, de cierta forma, claro, un proyecto no termina hasta que tú digas que termina. Hasta ahí, porque el proyecto siempre va a poder seguir y seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Ahora bien, hay un punto que quería contestarte, que era un poco de como el estancamiento, tener tanta información y todo eso. Mira, en mi caso, me pasa lo mismo. Tengo mucha información de ciertos temas, muchísima información, pero me cuesta a veces sintetizarlo y enfocarlo. Y ese proceso es normal, muy normal. ¿Ya? No te sientas mal por eso, pero siempre vete preguntando cómo apuntar hacia un tema en específico. Hay temas generales y luego poco a poco va a ir bajando hasta un tema en específico. Y ya cuando esté cerrado ese tema en específico, ya después seguir desarrollándolo. Pero en algún momento tenés que decir basta, ¿me entendés? Y lo otro es, bueno, ser prudente con esto, pero no tener miedo a meter la pata, ¿ya? No tener miedo a equivocarse. No, aquí nadie va a llegar y los va a retar así como para que se vayan traumados para la casa. No, van a haber comentarios que son duros, sí, puede existir, pero el tema es que se arriesguen nomás. No tengan eso de ¿y ahora qué hago? O esto está bien o esto está mal. No, dale nomás, proyéctalo. Todas las ideas que tengáis, dala. Pero mientras sigáis ese proceso de continuar el trabajo, vais dándote cuenta que día a día va a ir afinándose los detalles y después poco a poco seguir armando. Así que en ese sentido, claro. No sé, ¿preguntó? No, yo eso otro. Bueno, ya siguiendo también con lo que han dicho mis compañeros, se podría decir que un consejo que le podría dar a todos los que ya sea recién están ingresando a la carrera, que van en intermedio o que están por llegar a nuestra etapa, ahí sí, es el mayor consejo que podría dar es que vayan perdiendo el miedo al miedo al proyecto que uno está haciendo. Muchas veces uno se va poniendo nervioso, uno se va trabando, va parando, uno no sabe si va bien, si va mal, y diría que lo más importante sería, como primer punto, el saber empezar a tener esa confianza de ya, lo que estoy haciendo está bien, o como mínimo va bien encaminado, y después se podrá corregir, pero lo que estoy haciendo es indispensable para el trabajo, y no solo indispensable para el trabajo, sino para todo el proceso que va a llevar hasta el punto final. Que por otro lado, algo que al menos por mi parte me lo han dicho desde, si no me equivoco, desde primer año, el resultado final no es lo más importante de un proyecto, sino todo el desarrollo que uno realiza. Al final, en el momento en que uno ya salga de la carrera y no sé, y justamente ya sea usted buscando trabajo o incluso tenga la suerte de que te llamen por un trabajo, justamente si llega a ocurrir ese caso, te vayan a llamar justamente por el proceso que realizas, no por el trabajo final. Y eso es algo que al menos es muy difícil como de
asimilar y de adquirir, pero al final eso es lo que en cierto modo te define como, ya sea como estudiante o arquitecto directamente, y no solo te define a ti, sino a todos los proyectos que que has realizado y que vas a seguir realizando por el resto de tu vida. Y el último consejo, por decirlo así, que puede que suene un poco feo, pero aprendan a copiar. Pero a copiar bien en el modo de no solo ver los trabajos de los compañeros y decir, mi compañero está haciendo esto, ya tal vez pueda realizar, sino, por ejemplo, acercarse a un compañero y preguntarle, oye, tal vez de otro año. Por ejemplo, yo me acercaba, yo estando en sexto, en taller 6, me acercaba a compañeros de segundo y les hablaba y decía, oye, ¿qué están haciendo? No, y después ya los de tercer taller, de otro ramo, y de esa manera no solo uno va adquiriendo los conocimientos que uno tiene, sino que va adquiriendo los de los demás. Además de soltarse más con los trabajos. Ayuda bastante el ver los trabajos de los demás compañeros y no solo verlos, sino comprenderlo, entenderlo y saber qué cosa quiere demostrar, qué cosa quiere decir. Y por sobre todo, algo que me decían mucho, ver los trabajos de los de años más arriba de uno, porque así uno va a poder entender justamente qué es lo que le va a tocar hacer, qué es lo que se le viene y estar preparado. Y no solo ver los trabajos de los compañeros, sino también ver trabajo externo. Ahí aprovechen la biblioteca. Tenemos muchos libros que contienen muchos trabajos, muchas obras, muchos proyectos. Incluso ahora llegaron, además de películas, llegaron muchos videos de proyectos de la universidad en audiovisual. Aprovechen todo ese contenido porque una vez que salga, al final no va a poder volver a tenerlo, y algo que ayuda mucho para no solo poder entender y ver el propósito de los proyectos, sino para poder darle un propósito a los proyectos de uno. O sea, iba a decir una última cosita, que bueno, la pregunta, si no mal recuerdo, salía así como que de que si es que se había visto como implicado como trabajos anteriores que hemos hecho en... ¿Aún no es ese? ¿Todavía no? Ahora viene. Ya. Bueno, ya. Entonces... Bueno, la compañera se adelantó un poco, pero no pasa nada. La siguiente pregunta del conversatorio es: ¿sus proyectos se han visto informados por temáticas, proyectos, referencias o metodologías revisadas en años anteriores? Y si es así, ¿pueden informarnos cuáles y por qué las utilizaron en esta etapa? Sí, bueno, ahora sí. O sea, particularmente yo no he visto que nuestros trabajos se hayan visto influenciados como con los trabajos que hemos hecho anteriormente, pero sí, como no sé si es como otro consejo o como de lo que estábamos hablando, de que es como muy importante igual seguir como una línea, como que ahora que estoy en la última etapa de la carrera me he dado cuenta que es como que hubiera sido muy valioso que, por ejemplo, desde un inicio hubiera como escogido un tema, una temática, una forma de mostrar o algo, porque eso como que después le da como sustento a lo que hagáis. Por ejemplo, si todo en la carrera trabajaste con cosas como medioambientales y después haces un título que tenga que ver con eso, es como, y así como se notaba que quería eso, que está como enfocado, como que le da más valor. Entonces, eso es como interesante, igual como, bueno, a veces uno lo va como ajustando, ¿no? Así como, no sé, hice un trabajo de esto, igual puede tener que ver con esto, y no sé, como que ahí lo voy como ordenando, y también sirve como para el portafolio final, que bueno, en cuarto año uno tiene que hacer como el portafolio de todo lo que has hecho en la carrera, entonces también como consejo, guarden todos sus trabajos, o sáquenle buenas fotos a las maquetas y cosas así, pero eso, como que eso tengo para decir como sobre los trabajos de los años anteriores. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, en mi caso, sí, como que desde el primer año me casé con un proyecto, de verdad, que no he podido saltar. O sea, no es un proyecto como tal, sino como el tema.
porque desde el primer año siempre he trabajado como cuestiones en el estero. Y mi investigación fue sobre el estero, he desarrollado como varias propuestas para el estero, entonces igual es como cuando uno le hace ruido una problemática, uno siempre la está como recordando, ¿verdad? Y la puede abordar de diferentes perspectivas. Entonces, en ese caso, yo por lo menos sí he, como de otros trabajos, sumado información a nuevos trabajos, por lo menos del estero. Y porque actualmente también estoy trabajando con el estero, haciendo una cartografía del estero. Entonces, como que igual es bueno porque nos permite como siempre ver qué más falta, por lo menos si estás como con una idea, una problemática desde el principio y todavía te resuena, ya al final es porque algo hay allí que todavía no has cerrado. Entonces, como decía mi compañera, también es bonito como ver que si desde el principio algo interesó, se llega como hasta el final de eso en la titulación o en el último taller que tenemos. Y también en el portafolio, como que sigue un lenguaje y uno puede ver como el crecimiento de ese interés que uno tuvo desde el principio. No necesariamente todos tienen que como seguir ese ritmo, esa pauta, porque al final a todos nos interesan cosas diferentes, pero sí es como bonito de repente encontrar como proyectos que no sé, uno hizo en el primer año y darle una vuelta ahora ya después de haber como aprendido un poco más de la carrera y mirarlo desde otra perspectiva. Espera, estoy acordando. Bueno, al menos por mi parte, les puedo decir de que durante taller 7 y taller 8 he tenido demasiado, cada vez que cometía algún error, me venían muchos déjà vus de otros errores que he cometido a lo largo de la carrera. Y bueno, tal vez no mencionar los errores, sino momentos momentos que al final terminan de una o de otra manera incidiendo y aplicando en el proyecto y en el proceso. Un consejo que les doy, que al menos por mi parte me ha servido mucho, justamente más allá de tener una carpeta en un disco duro donde tengan todos los trabajos, vayan ordenándolo. Al menos una vez al año revisen los trabajos, revisen los proyectos y tengan, si es posible, anotado cada momento, cada error que tengan, porque es muy probable de que en algún momento uno se vaya a acercar a un proyecto, a un trabajo y pueda volver a cometer ese mismo error. Y si uno ya logró resolverlo, sabe cómo no cometerlo de nuevo, al final eso termina siendo no solo parte de lo que nos hace, no es solo algo que nos hace estudiantes, que hace a alguien profesional, el ver los errores y justamente aprender de ellos. Gracias. Sí, o sea, sumándome a las palabras de mis compañeros, es verdad, como muy importante eso de los errores, como aprender y tenerlo bastante como presente en todo el proceso como de conformación de los diferentes proyectos, sea cual sea, porque después de todo, por decirlo así, la perfección o el mejor, el resultado más óptimo o el más rápido o el mejor o el más atrayente, deriva de precisamente esta serie de errores que uno va cometiendo y que principalmente es capaz de percibirlo y entregar una solución, ¿verdad? Eso es como lo importante, no quedarse muchas veces como en ya cometí este error una vez, ya y es solamente cierto punto. No, un error muchas veces deriva de muchas decisiones o de una decisión muy importante del inicio, que se tomó de mala manera o no se tomó. O siempre se pateó, siempre hay una decisión en un proyecto que se patea y se patea y se patea y se patea y ya después te ves como a 2 semanas de la entrega y empezás a corregirla y te das cuenta que ese cambio, ese pequeño cambio hizo que todo el resto de estructuraciones o todo el resto de decisiones mermaran en su argumento porque no teníamos en cuenta que justo iba a cambiar, no sé,
un metro en tal sitio y ese metro iba a tapar el baño, por decirlo así. Ya, imaginémoslo. Entonces, claro, es importante como tener presente eso, los errores y también un gusto especial por lo que uno está haciendo. O sea, es muy importante como que si uno empieza a hacer un proyecto, sea un proyecto que a uno le llama la atención o le gusta. Sobre todo ahora que es como la oportunidad de hacerlo, porque después de todo cuando uno ya salga te va a tocar lo que te toque y te puede gustar o no te puede gustar, pero realmente esta es como la oportunidad de experimentar, de aprender, de investigar precisamente muchas veces y de cometer estos errores, porque ya saliendo no creo que el cliente quiera un muro de cerramiento en el baño, así que eso, cometamos los errores ahora y aprendamos y seamos como resilientes en aprender de ello. ¿Quieres sumarte algo, Salita? Sí. Bueno, yo quiero decir como un poco las referencias a años anteriores, ¿no? Por lo menos de lo que suele es que a veces en grupo conversación, tema en específico, pero se trata de los temas individuales, nos empezamos a ver como ciertos ejes de nosotros mismos, ¿sabí? Porque ahora pensando un poco la pregunta y la respuesta, estaba recordando de que primero, segundo, tercero yo era verde y creo que además le debe pasar uno eso como que quiere ver de todo. Tercer piso verde, cuarto piso verde, un bosque en el quinto. Esa es un tópico esto, pero es una parte porque recapitulando, también me pasaba eso que cuando era un proyecto utópico me iba bien, o sea, lo utópico y lo que era como de áreas verdes se me estaba dando en un principio, pero a veces pasa de que llega como ese proyecto en específico que marca y cambia todo. Por ejemplo, a mí me pasó con el taller 6, justamente, investigación. Y en investigación, claro, puse un tema que yo quería responder a anteriores que eran mis prioridades y hay cosas que, por decirlo así, vegetación y alimentación y áreas productivas. Y así poco a poco se va complejizando en un montón de conceptos que al final tú los vais recogiendo y los vais tirando hacia adelante. Por ejemplo, todo lo que es utópico, y como recién decía, utópico y área verde, pasó ese proyecto de Taller 6, que fue una investigación en el desierto. No tiene nada que ver, pero si los combináis, por ejemplo, ya me da una intención de saber que por qué también ahora sigo con lo que quiero, que es el tema de esto de lo espacial, ¿me entendés? En otros planetas, cómo se vive, qué se alimenta, cómo se genera ya también. Y tiene eso, utópico, áreas verdes, tiene un tema de proyección también muy, ¿cómo decirlo?, imaginario. Entonces eso también como que poco a poco va como ciertamente sumando conceptos o ejes que al final te dan un impulso para adelante. Pero siempre y cuando esté contigo te gusta. O sea, algo más específico, claro que no. Muchas gracias a todos por sus bonitos comentarios. Igual, ojalá todos estén escuchando. Solamente para una aclaración, intentar hablar un poquito más fuerte pensando que hay unas personas un poquito más atrás, pero solamente eso. Para continuar, pasamos a la tercera pregunta. Cualquiera que se quiera... ¿qué es la aplicación de una propuesta arquitectónica considerar las dimensiones argumentales, tecnológicas y comunicativas? ¿Y cómo las han integrado en sus propuestas al final? Cualquiera que quiera comentar. Sí, enseguida. La tercera pregunta, ¿por qué son necesarias las ¿por qué la formulación de una propuesta arquitectónica debe considerar las dimensiones argumentales, tecnológicas y comunicativas? ¿Y cómo las han integrado en sus propuestas? Bueno, hablando, tratando de responder la pregunta, se podría decir que hay 3 puntos que son esenciales, no solo por ejemplo para la propuesta arquitectónica, sino para todo el área de arquitectura en general. Repitiendo justamente los 3 puntos serían las tecnologías, las dimensiones comunicativas y dimensiones argumentales.
empezando por las dimensiones argumentales, algo que justamente me han estado diciendo desde el inicio de la carrera hasta el día de hoy, yo creo que me van a decir hasta que me muera, es la importancia del argumento. El argumento es lo que finalmente le da el propósito al proyecto. ¿En qué cosa se fundamenta tu proyecto para que se realice? ¿En qué argumento das para que ese proyecto se haga? ¿Qué argumento das para que el proyecto sea importante y tengamos que hacer ese proyecto y no los otros 1000 proyectos que están en este concurso? Es algo justamente el cual, pese a que no se trabaja mucho, al final termina siendo algo indispensable y algo que si en un momento estás complicado en tu proyecto y no sabes qué hacer, justamente el ver el argumento del proyecto es algo que no solo te puede salvar el proyecto como tal, sino también te puede ayudar justamente para seguir avanzando y seguir mejorando el proyecto como tal. Siguiendo con las tecnologías, aquí se podría decir que va también el tema de la identidad de uno, en tema de cómo uno trabaja. Por mi parte, yo soy bastante abierto a trabajar tanto con maquetas, con planos, ocupando programas como Revit, AutoCAD, SketchUp, Rhino y todos esos elementos, además de lo ya dicho, como maquetas, dibujos, croquis, análisis, encuestas. Todo eso al final termina siendo parte del proceso que te va a decir que justamente qué proyecto vas a hacer, qué cosa vas a hacer finalmente, y no solo eso, sino cuál va a ser el resultado final. Se va como apagando, ¿no? Ahí sí. Y no solo eso, sino que te va a ir guiando durante todo el proyecto y todo el proceso que vayas haciendo el trabajo. Y las comunicativas son directamente el cómo vas a mostrar el proyecto. Si va a ser en maqueta, si vas a mostrar croquis, si vas a mostrar el plano, vas a mostrar qué cosas quieres mostrar, qué cosas quieres representar, qué es lo más importante que quieres mostrar del proyecto. Si hiciste encuestas y fueron importantes para entender el proyecto, ya, ¿cómo las muestras? ¿De qué manera la vas a mostrar? ¿Van a ser un listado? ¿Va a ser un diagrama? Todo eso al final, de cierta manera, se termina uniendo estas tres dimensiones y terminan directamente construyendo el proyecto, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y bueno, en mi caso, ¿cómo lo he justamente implementado? Bueno, como mencioné, prácticamente lo que hemos estado haciendo es justamente crear la metodología. Y justamente toda la metodología del proyecto, al menos, bueno, no solo al menos, sino en general de todos los trabajos que hemos hecho, han tomado estos tres enfoques y lo hemos tenido que aprovechar y exprimir al máximo para justamente poder crear esta metodología y darle funcionamiento al proyecto final. Bueno, yo creo que mi compañero explicó muy bien como los 4 puntos de qué es comunicación, tecnología, argumento y proyecto, y al final estos 4 puntos son los que ¿se escucha bien? Ahí sí. Son estos 4 puntos los que te hacen crear un proyecto correctamente, y yo encuentro que es como muy bueno empezar a proyectar en base a estos puntos, porque después en el título también te van a evaluar con eso, y al final es cómo lo mostramos también a otras personas, porque también hay que recordar que bueno, la arquitectura no es solamente como para los arquitectos, sino como para todas las personas que lo habitan, y todas las personas también tienen que entender tu proyecto. Después cuando salgamos de acá vamos a tener que mostrárselo a otra persona que no debe tener quizá nada de idea de arquitectura y tiene que ser súper legible. Y más que nada estas 4 como preguntas es como primero mostrar qué vas a mostrar, por qué, que sería como el argumento, cómo y como para quién también. Entonces
también hay como otros aspectos que no son solamente como en lo digital, sino también como en lo comunicativo, que es como también tener un poco como de habilidades blandas para como poder comunicar lo que estás haciendo o lo que estás presentando. Y bueno, nosotras, ahí se puede ver en la pantalla, estamos con mi compañera Constanza restaurando una cancha de la Paulina que igual estábamos pensando que quizá no era como tanto arquitectura porque no es como crear un proyecto en sí, pero al final es activar una zona por medio de una intervención artística o como arquitectura como táctica, que es como pintar espacios y crear espacios por medio de la pintura. Entonces esta cancha es una cancha que estaba abandonada y que no ha contado con ayuda de la municipalidad ni de nadie como que quiera como subvencionarlos para ayudarlo, porque igual es un espacio muy grande y bueno, en los espacios verdes también siempre está como el tema de que es muy caro mantenerlo y todo. Y por ejemplo, nosotros hablamos como con la comunidad, tuvimos que ir a hablar con la junta de vecinos, plantearles así como queremos activar esta zona, porque también, por ejemplo, ellos han ido a SECPLAC en Quilpué a preguntar como si es que pueden restaurar el lugar y dicen que no trabajan en lugares que no estén activados. Entonces este proyecto, que sería como la fase 1, que es como el taller hecho, o sea, no vamos a poder crear un parque nuevo gigante, que era como lo que decía nuestra profe, que es como no hagan algo gigante, sino como hagan algo poco, pero que esté bien hecho. Entonces, por medio de este proyecto como que vamos a poder activarlo y quizá en un futuro se pueda como proyectar algo. Entonces, todo esto también es como gracias a los 4 puntos que hemos estado viendo. Sí, un poco para sumar, porque igual es como que un poco estamos de acuerdo todos. El argumento en sí es el proyecto, porque el argumento es lo que tú decides hacer y cómo abordas la pregunta. Entonces, obviamente es súper importante porque, no sé, un proyecto, como decía mi compañera, no es que sea poco, pero capaz es una solución, pero es tan importante esa solución que después da como abertura a otras soluciones o a otras intervenciones que en el futuro van a ser más favorables, como por lo menos lo que ellas están haciendo es como el primer paso, y después quizá otras fundaciones o otras personas como aborden eso de una manera como más grande, pero como su proyecto es como el que abre la puerta a eso. Entonces, sí, no necesariamente tiene que ser algo muy grande, pero si está bien argumentado, se puede defender hasta el final. Y con la tecnología y la comunicación van de la mano también, porque como decía, un proyecto de arquitectura no necesariamente tiene que tener todo lo que sabemos hacer. No tiene que tener un collage, no tiene que tener plano, no tiene que tener como modelo, plantas, cortes. No, a veces puede ser una sola cosa que represente bien lo que nosotros queremos comunicar, porque quizá hay gente que no sepa leer los planos, pero puede leer mejor un collage o una imagen objetivo. O hay gente que no le entretienen estas cosas, pero una exposición de cómo es el montaje de cierto proyecto le puede entretener más, porque lo pueden experimentar, como que pueden como tener esa primera impresión de cómo se comporta el usuario con el proyecto y así. Entonces eso también es como importante definir, porque no necesariamente tenemos que usar todas las tecnologías, sino como ver cuál aporta más al argumento del proyecto, porque finalmente eso nos va a permitir comunicarlo correctamente. Recuerden acercar bien el micrófono para que se escuche, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Gracias. Claro, sí, como dice mi compañera Franci, claro, como que en sí el argumento es lo que conforma el proyecto dentro de todas sus caras, y ahí entran otras cuestiones que son como por ejemplo la comunicación, que muchas veces uno como que se queda como satisfecho a veces con una bonita frase o con algo que sea como súper poético, súper como filosófico y que te entre así como y te dé como para pensar. Pero precisamente eso es como el problema muchas veces de la forma en que nosotros comunicamos como arquitectos las ideas, porque una frase o una palabra o un texto puede dar para mucho. O sea, cada persona va a tener una visión diferente de la misma frase, y es como entre lo bonito y lo peligroso de la comunicación que uno tiene en un proyecto. Por eso es como son puntos que uno tiene que tener como muy presente y tomarlo a veces con muchas pinzas, porque si uno falla en eso, tú puedes tener como el megaproyecto, pero
tu comunicación fue errada y no llegó de la manera correcta al mandante o a la persona que se lo está poniendo, ¿verdad? Y claro, pues uno a veces piensa como, no, voy a hacer miles de láminas o miles de cosas, y no es necesario. Puede ser un video, o una cartografía, o un plano, o un texto muy bien escrito, pero que logre llenar estos cabos que quedan sueltos, ¿verdad? Atarlos, perdón, estos cabos que quedan sueltos. Por otra parte, las tecnologías es como complicado porque uno viene como de una, por decirlo así, una doctrina de utilizar mucho la tecnología, en el sentido de pasamos al tiro al modelado, o pasamos al tiro a Illustrator y estas partes más como del computador y del mouse y la tendinitis, pero pero también está el dibujo, está el lápiz, que son formas bastante, bueno, son milenarias de poder como representar la información y pasarla a una persona, y muchas veces 2 líneas o 3 líneas bien hechas pueden hablar mucho más de lo que cientos puestas a lo loco, ¿verdad? Entonces esa es como la parte importante a la hora como de analizar esos puntos. Y lo que vendría siendo ya el argumento y esto, bueno, es un trabajo muy mental, también de lectura, de investigación por una parte, pero tampoco hay que centrarse o como enfocarse mucho en lo que vendría siendo como la investigación, al punto como de investigo, y lo que nos pasa muchas veces a todos, que nosotros abrimos puertas y abrimos puertas y abrimos puertas en un proyecto, y después tenemos que empezar a enfocarse o a trabajar esas puertas que hemos abierto, ¿verdad? Y muchas de esas quedan abiertas con nada adentro. Entonces, en definitiva, es como hay que tomar muy con pinzas las cosas, la investigación y todo, y lograr que todo dialoguen entre sí para que posteriormente el proyecto sea bien explicado, ¿verdad? Y muchas veces los proyectos que mejor desarrollados están son los que de una manera más fácil, más sintética y más simple hacen que la persona lo entienda completamente, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo. Sí, voy a tratar de hacerlo acotado. Bueno, en un proyecto nada sobra y nada falta. El proyecto no existe por accidente. El proyecto no tiene esquinas porque sí. No tiene 5 puertas porque quería 5. Tiene 5 porque necesita 5 tipos de uso, 5 espacios diferentes que están divididos. Es como imaginar el cuerpo humano. Nosotros vemos carne, hueso, piel, sangre, nervios, un montón de cosas. Pero el argumento sería entonces como el esqueleto. Imagínate todo el mundo sin esqueleto. Solamente ¿qué sería? Nervio, carne y sangre. Y la forma, ¿dónde queda? ¿Por qué la cabeza tiene esa forma? Todo tiene un porqué. ¿Por qué los brazos son unas extremidades largas? ¿Por qué los dedos continúan esa lógica? Todo tiene un porqué. Y es justamente como esa parte del proyecto, el área de argumento. Todo existe con un análisis previo y una intención. Como digo, hay que tener cuidado de que las cosas no salgan por accidente y los termine chamullando. Si no es así, pucha, la verdad es que no estaría como bien hecho el proyecto en sí. No puede existir eso. Pero sobre todo entender un poco también y entender bien a través de tu argumento cómo este va desplegando las necesidades de un tipo de tecnología y un tipo de comunicación. Por ejemplo, si siguiéramos con la forma del cuerpo, para entenderlo como si fuese tecnología, uno podría decir, ya, yo lo quiero como en render, o sería técnico, realmente sería útil lo técnico, o sería más como para mostrar un cuerpo vivo, mostrar movimiento. Y un dibujo técnico te ayuda, no sé, puede ser, quizás no. Entonces uno va empezando a criticarse ciertas cosas. La comunicación y cómo se comunica, cómo nos expresamos. Puede que sea, y siguiendo la idea del cuerpo, la expresión, la cara roja, la blanco, que hay miedo, que no, los ojos. Entonces, desde ese punto de vista uno empieza a entender los proyectos, si necesita más un render, si necesita algo más técnico, si necesita dibujo o si necesita una combinación tipo collage. Todo depende de tu argumento, y tu argumento poco a poco se van a ir construyendo, y ahí te va a dar el clic de decir, ya, ¿y esto cómo lo expreso al final? Pero era más que nada eso, pero simplemente recordar que todo proyecto, y recalco, todo proyecto, nada sobra y nada falta. Bueno, terminando un poco esta ronda de preguntas, no sé si será posible de parte del público para abrir un poco más la conversación. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Alguna pregunta de parte de ellos que
tengan un poco de lo conversado, alguna duda, para hacer un conversatorio un poco más abierto. ¿Alguno? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, y eso. Continuaríamos ya con un poco una investigación. Muchas gracias por escuchar. Gracias a todos los que participaron. Llamamos a los participantes del siguiente conversatorio, ciclo interdisciplinar, por favor. Y los moderadores, por favor, a mí.